Hola, ¿cómo están? Soy Julio Gambina desde la Argentina para el sistema de comunicación del ESME y del ESNA. Para comentarles que el gran tema que se está discutiendo hoy en buena parte de nuestra América tiene que ver con el endeudamiento externo y en ese sentido confluyó esta semana, miércoles, jueves y viernes, una reunión del Comité de Abolición de las Deudas Ilegítimas, la parte de la red de Nuestra América, con presencia de representantes de varios países de Nuestra América, con presencia de compañeras y compañeros de Brasil, de Uruguay, por supuesto de la Argentina, de Colombia, de Venezuela, con la presencia del referente internacional de Bélgica, Eric Toussaint. Y las deliberaciones se hicieron en la Argentina porque en la Argentina hay un debate muy importante a partir de el acuerdo suscripto por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional hace un año, en el 2018, que era para el rescate de la economía argentina y sobre todo una plataforma política para favorecer la continuidad por un periodo más del gobierno de Mauricio Macri, que disputó las elecciones y perdió. El tema es que ese acuerdo era por 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44 mil millones de dólares. Lo interesante es que el 94% de esos desembolsos han servido para cancelar deuda atrasada, lo que demuestra que la deuda es una hipoteca solo para recrear y renovar el mecanismo de dominación, porque se toma nueva deuda para pagar vieja deuda y en el medio se establecen compromisos que son muy difíciles de llevar adelante porque supone pérdida de derechos de la población. En el caso del acuerdo con el Fondo Monetario, además del préstamo que hay que devolver con su tasa de interés correspondiente, lo que está planteado son las condicionalidades de un ajuste fiscal permanente más reformas estructurales reaccionarias, regresivas, como es la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria, que no es otra cosa que quitar derechos de trabajadores y de trabajadoras. En el transcurso de esta semana, mientras funcionaban los expertos latinoamericanos y caribeños en el debate sobre qué hacer con la deuda externa en Argentina, en varios países de América Latina, teniendo el antecedente de la movilización del pueblo indígena en Ecuador contra el acuerdo de ese país con el Fondo Monetario Internacional, el presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, señaló que no va a demandar los desembolsos remanentes del Fondo Monetario Internacional. Recién dijimos que el fondo otorgó un préstamo por 57 mil millones de dólares, que ha desembolsado 44 mil, por lo tanto hay un remanente de casi 13 mil millones de dólares y el presidente electo argentino ha dicho no lo vamos a solicitar, Argentina no necesita ese endeudamiento y es una respuesta que ha caído muy bien porque ni Argentina ni los países de nuestra América necesitan de ese endeudamiento que hipoteca el presente y el futuro de los pueblos de la región. Pero es más, en una reunión con 1.500 empresarios, manifestó el presidente electo de la Argentina que la Argentina en todo caso pagará después de recuperar niveles de crecimiento. Piensen que de los últimos 4 años de gobierno Macri, Argentina lleva 3 años de recesión, pero que además de eso lleva, según las estadísticas oficiales, 17 meses de recesión del sector productivo, del sector industrial, con lo cual la gravedad de la situación económica es alarmante, con las secuelas de despidos, de pérdidas de ingresos populares, pero estas dos definiciones, no pedir el desembolso restante del crédito otorgado por el Fondo Monetario y no pagar hasta que no se crezca, genera condiciones para un debate en la Argentina y un debate en toda nuestra América para discutir qué hacer con el endeudamiento, que queda claro que es un endeudamiento que solo sirve
a la recreación de la dinámica de dominación del sistema financiero internacional, del cual el Fondo Monetario Internacional no es nada más que el gerente, la cúspide, la cúpula de ese sistema financiero internacional que vive a costa de la expoliación de nuestros pueblos. Entre muchas cuestiones que estuvieron en discusión, se planteó el carácter de que se trata de una deuda odiosa. Y es deuda odiosa siguiendo la teoría de Alexander Sack, formulada en 1927, que aludía a que una deuda odiosa no es solo porque la toma una dictadura militar. Una deuda es odiosa cuando se toma en contra de los intereses de la nación, en contra de los intereses del Estado, en contra de los intereses de un pueblo que habita un determinado territorio. Pero también cuando el prestamista no puede explicar que no sabía la condición de imposibilidad del repago de esa deuda. Para el caso argentino es muy notorio. El año que viene, 2020, hay vencimientos por 63.000 millones de dólares entre la deuda en divisas y la deuda en pesos. La deuda en divisas es de 32.000 millones de dólares. Y el superávit comercial de la Argentina es apenas del 15.000 millones de dólares. Es más, si hay alguna recuperación de la economía argentina, esos 15.000 millones de dólares se van a disminuir porque una recuperación supone el crecimiento de las importaciones de bienes de capital. Para que funcione la industria argentina hace falta una importante importación. Con lo cual no hay dólares para pagar esa deuda que vence el próximo año. Por lo tanto, esta es una deuda odiosa por las dos razones que mencionamos, porque no sirvió para el desarrollo de su pueblo. El informe que da el gobierno Macri es que el 84% de los recursos se utilizó para pagar deuda vieja y el Fondo Monetario no puede explicar que no conocía la situación. Y además es impagable por los datos económicos del funcionamiento de la economía argentina. Por eso esto es una deuda odiosa. Y lo que se convoca desde la Argentina, lo que estuvo en debate en la reunión en la Argentina, es que es necesario, así como en su momento se construyó una campaña continental contra el ALCA, en pensar una campaña continental contra la dominación del Fondo Monetario Internacional, contra el pago de la deuda externa pública, por las auditorías integral con participación ciudadana, porque se privilegie el interés de los sectores populares con sus ingresos retrasados, que se privilegie el cumplimiento de los derechos de alimentación, de educación, de salud, de energía, antes que el interés de los acreedores externos. Es decir, primero los acreedores internos de derechos.